El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que el gentío lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, en el templo. Lo estuvo observando todo y como era ya tarde, salió hacia Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: nunca jamás coma nadie frutos de ti. Los discípulos lo oyeron. Llegaron, llegaron a Jerusalén y entrando en el templo, se puso a echar a los que vendían y compraban en el templo, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Los instruía diciendo: ¿no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Ustedes, en cambio, la han convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo, porque todo el mundo admiraba su enseñanza, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó: tengan fe en Dios. En verdad les digo que si uno dice a este monte, quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, todo cuanto pidan en la oración, crean que se lo han concedido y lo obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también su Padre del cielo les perdone a ustedes sus culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bueno que la palabra hable por sí sola y que nos defienda también en nuestra creencia, porque nosotros, hablando de la comunión de los santos, hablamos precisamente lo mismo que hoy podemos escuchar en la primera lectura del libro del Sirásida, cuando ya se empieza el capítulo 44 y escuchamos: hagamos el elogio a los hombres ilustres. Y luego se habla de todos aquellos, de los hombres cuyos méritos no han quedado en el olvido. En sus descendientes se conserva una rica herencia. Entonces, cuando hablamos de la comunión de los santos, vemos cómo los grandes santos nos enseñan un camino espiritual dentro de la riqueza del Evangelio. Por ejemplo, cuando hablamos de San Francisco, y qué lástima que hoy en día lo convirtieron en un gran ambientalista, pero San Francisco nos enseña cómo acercarnos a los pobres, vivir cerca de ellos para traducir el Evangelio al lenguaje entendible para ellos. San Francisco de Sales, que habla tanto de la dulzura, nos recuerda la importancia del deleite para poder entrar en la comunión con Dios, el famoso don de la piedad, que ablanda nuestro corazón y lo vuelve más amoroso con Dios, por ejemplo, cuando oramos. Cuando mencionamos a San Maximiliano María Kolbe, este gran santo nos enseña cómo entregar nuestra vida por los demás, en medio de una situación que podríamos decir más bien opaca nuestra capacidad de pensar. En el caso de él, la fe lo iluminó para morir por una persona desconocida. Y así podríamos mencionar a todos los santos y sacar una conclusión, no solamente para pedir una oración a ellos, porque creo que es tratarlos de manera muy parcial,
sin aprovechar toda la herencia, lo que hoy dice la palabra, la rica herencia de la gracia que Dios nos muestra a través de sus vidas. Y con lo que escuchamos en la primera lectura, conectamos ahora el Evangelio. Aunque el texto bíblico, pues en la forma como Pedro aborda el tema de la higuera, escuchamos la palabra maldición, pero sabemos muy bien que Dios no maldice a nadie. Este hecho tan ilustrativo que podemos hoy meditar en el Evangelio es una forma de hablar, de tratar el tema de los frutos. Jesús utiliza la higuera para hablarnos a nosotros que en nuestra vida no hay tiempo de frutos, sino toda nuestra vida es un tiempo de compartir la bondad, de dar la sabiduría, de crecer en el amor. Hemos celebrado la fiesta de Pentecostés y fíjense algo tan particular. Cuando se menciona la fiesta de Pentecostés, se aborda únicamente lo que el texto bíblico de los Hechos de los Apóstoles menciona sobre la efusión del Espíritu Santo. ¿Qué es? El viento huracanado, el ruido y hablar en lenguas. Y qué forma tan reducida de hablar de la efusión del Espíritu Santo, omitiendo los momentos cuando el Espíritu Santo se manifiesta de una manera silenciosa y no a través de los carismas. Por ejemplo, la encarnación del Hijo de Dios, la visita de la Virgen María en la casa de Isabel, donde el Espíritu Santo se manifiesta, claro, pero su efusión no aborda el tema de los carismas, sino el tema de los frutos. Cuando Santa Isabel se llena del fruto de la alegría, o cuando las bodas de Caná, el vino prefigura la presencia del Espíritu Santo y su obra se realiza a escondidas. Pienso que estamos superando un poquito más el primer paso para entender que Dios espera de nosotros los frutos de la gracia. Esta gracia derramada copiosamente sobre nuestro corazón. Y es lo más interesante, porque cuando comparamos la acción de un tal carisma, vemos que él pasa tan fácil. Incluso se manifiesta únicamente en el momento cuando nosotros servimos a los demás. O sea, la profecía o la sanación u otros carismas común y corrientes, no tan extraordinarios. Se presentan y se van. Pero el fruto dura. Y Jesús lo dijo, yo los he escogido para que vayan, den fruto y que el fruto de ustedes dure, refiriéndose a la acción de la gracia dada a través del Espíritu Santo. El choque que tiene San Pablo con la comunidad de Corinto consiste, en primer lugar, en la dicotomía entre el manejo de los carismas y todo tipo de maldad que no se ve en otras comunidades, pero se ve claramente en la comunidad de Corinto. Por eso San Pablo, después de hablar de los carismas en el capítulo 12, habla tan claramente sobre el amor. Sobre el amor, que es, obviamente, uno de los frutos o manifestaciones del Espíritu Santo. El Señor hoy quiere mostrarnos una vida transformada a través de la gracia en el ejemplo de tantos santos. Sí, todos tenemos un santo preferido. Obviamente hay santos de farándula católica que, sí, una expresión de pronto que choca, pero es verdadera, porque por ejemplo se busca a los santos que en su vida levitaron, ¿no? O que hacían milagros. Pero acercándonos al santo más grande después de la Virgen María, San José, ¿qué vemos? La santidad sencilla y humilde en la vida cotidiana, matrimonial, sin levitaciones, ¿sí? Sin tantos hechos extraordinarios, la humildad encarnada, el amor y la delicadeza con la cual trataba al Hijo de Dios, la perseverancia en las dificultades, que obviamente todo lo que podemos enumerar
son frutos del Espíritu Santo, las virtudes que San José y otros santos compartieron en su época y también hoy comparten con nosotros a través de la comunión de los santos.